Con el saludo respetuoso a los señores directivos y miembros de número, honorarios y correspondientes de la Academia Mexicana de la Lengua, he de expresar enseguida el aprecio que debo a la generosa propuesta de don Miguel León Portilla, doña Ascensión Hernández Triviño y don Patrick Johansson Keraudren, reconocidos cuanto admirados intelectuales de nuestro país, en favor de mi ingreso en esta prestigiosa corporación. De cuantiosos méritos y justo reconocimiento, el primero por sus aportaciones al saber y la valoración de la cultura náhuatl, en la California mexicana aquilatamos la enorme contribución de León Portilla al saber y la difusión de lo que significa aquella parte del territorio y la cultura nacionales. Con su empeño distintivo, la doctora Hernández Triviño ha enriquecido los estudios de la historia de la filología y la lingüística mesoamericanas y la edición de sus investigaciones en considerable cantidad de obras en estas materias. El doctor Johansson Keraudren, investigador y profesor de náhuatl, por su parte, a través de sus estudios, docencia y publicaciones, se ha constituido en promotor valioso para la justipreciación de esta lengua como integrante fundamental de la cultura mexicana y del patrimonio universal. Con el aval de tan distinguidos intelectuales, ingreso a esta corporación y a ellos ofrezco esforzarme en merecer su inestimable padrinazgo. De modo similar, valoro la posterior aprobación que concedió el Pleno a la propuesta de ellos, que me honra y compromete a hacer, según apuntó el padre Ángel María Garibay, al término de su respuesta al discurso de ingreso del doctor León Portilla, lo que debiéramos ser todos los que nos honramos en esta casa, paladines de la buena lengua, pero defensores de su libertad viviente y perdurable. El acontecer de las instituciones y los pueblos españoles lo documentaban los cronistas. Los trovadores medievales eran cronistas de las novedades que ocurrían en los reinos, carentes de otras formas de comunicación colectiva. Esos mismos trovadores fueron los romanceros españoles que contaban y cantaban las hazañas de sus personajes y comunidades. Más tarde, el romance hispánico nutrió las raíces y tradición del corrido mexicano. Los sucesos cotidianos y extraordinarios del mundo indígena americano eran descritos por los cronistas. Varios de sus códices aún se conservan, como ustedes saben, en nuestro continente y otras partes del planeta. El encuentro de esos dos mundos, de esas dos culturas, desde mediados del siglo XVI, contó con cronistas de ambos lados en cada una de sus etapas. Con su concurso disponemos ahora de mucha información valiosa, de significación que nos otorga mayor fortaleza. Nuestro país posee una sólida y rica tradición en tal sentido que nos ha hecho posible preservar, mediante sus cronistas, los testimonios de cada época para escribir la historia que permite conocer el pasado y, gracias a ello, tener memoria colectiva para saber lo que somos.
Conocernos a nosotros mismos debe ser, según inscripción en el templo de Apolo en Delfos, el principio de todo conocimiento. Acreditados unos y anónimos otros, los cronistas de las ciudades y los pueblos mexicanos han legado el retrato instantáneo de sus impresiones de la vida cotidiana de su colectividad, cuyas singularidades resumen, comparten y preservan. Así, cada momento de Baja California Sur ha tenido cronistas, desde los pintores que dejaron la huella de sus pueblos en los murales rupestres y petroglifos, pasando por Miguel de Castro, quien en su carácter de escribano y primer fedatario de Hernán Cortés, levantó el acta de posesión del puerto y bahía de Santa Cruz, hoy de La Paz, a su arribo a ella el 3 de mayo de 1535. El mismo Cortés fue el primer cronista de las Californias. En carta fechada en ese mayo de 1535, Cortés informó a Cristóbal de Oñate que, con la priesa que tuve en mi partida, no os escribí desde luego del puerto de el Espíritu Santo, y ahora en esta no se ofrece más que haceros saber que llegué a este puerto y bahía de Santa Cruz, día de Santa Cruz de Mayo, por cuyo respecto se le puso ese nombre. Tardé 16 días a causa de las muchas calmas y tiempos contrarios que tuve. Faltáronme de toda la compañía 6 caballos, entre los cuales fue el uno, el Oberico, que no lo tuve por poca pérdida. Todos los demás caballos y toda la gente llegaron muy buenos, benedicto nuestro Señor. No os escribo de la manera y disposición de esta tierra, porque no he salido de despachar estos navíos por la gente y caballos. Hemos visto mucha gente y algunos han venido. Hay mucha cantidad de perlas y pesquerías. En partiendo estos navíos entraré en la tierra y a la vuelta que vuelvan habrá más noticias del secreto de ella y más lugar para poderos hacer relación de lo que hubiéramos visto. No escribo al señor gobernador hasta que haya cosa cierta que le podamos escribir, más que me encomiendo a su merced. Y al protector también, Señor, daréis mis encomiendas y que yo tendré cuidado de le escribir siempre y que ahora no lo hago por lo que tengo dicho. Esas cartas os encomiendo, Señor, hagáis enviar con persona cierta que fuere a México al licenciado Altamirano, mi primo, lo más breve que ser pudiere. Guarde nuestro Señor vuestra noble persona, como Señor deseáis. De este puerto y bahía de Santa Cruz, 14 de mayo de 1535. Lo que Señor mandardes el Marqués. Luego, uno de sus capitanes, don Juan de Jasso el Viejo, y a través de sus escritos, nos ofreció una visión de la figura cortesiana en California muy distinta a la que de él se tiene en el resto de México. En uno de dichos papeles pueden leerse las órdenes que dio el conquistador a Jasso el domingo 18 de julio de 1535, cuando éste se dirigía a comandar la cuarta exploración de la región aledaña para, como las precedentes, conocer su gente y las características de la tierra recién descubierta por ellos, con el propósito de establecer ahí
una colonia permanente, en el servicio de Dios y el acrecentamiento del patrimonio real y la utilidad y provecho de los conquistadores y pobladores. En las partes medulares, el texto dice: trabajaréis por todas las formas que pudieres de saber qué gente habita en aquella parte y la calidad de ella y todas las otras particularidades, teniendo toda buena maña y sufrimiento, para que los naturales no se escandalicen, ni se les haga daño ni disgusto alguno, pues habremos de ir a vivir entre ellos y socorrernos de la necesidad que al presente tenemos. Y en esto os encargo mucho que tengáis muy especial cuidado y vigilancia, avisando de ello a todos los de vuestra compañía y apercibiéndolos de que serán castigados los que otra cosa hicieren. Enseguida añade que luego de que hayáis hallado tal tierra que os parezca y satisfagáis que podemos ir a ella, volveréis, habiendo dado a los naturales, mayormente a los principales, los regalos que lleváis, y trabajando en dejarles con el más contentamiento que fuere posible. Dispone que si topares alguna gente de los naturales de la tierra, ahora en poca cantidad, ahora en mucha, ahora en pueblo o ranchería o fuera de ella, trabajaréis por todas las formas que pudieres en darles a entender que no vais a enojarlos y a hacer daño ni perjuicio alguno, sino que vais a ver la tierra y a buscar bastimentos, y que si los hallares, se los pagaréis de los regalos que lleváis. Y reitera: no consentiréis que ninguno de los de vuestra compañía los enoje, en persona ni en bienes, y si alguno sin vuestra licencia se desmandara, lo castigaréis con toda rigurosidad en presencia de los naturales, y les daréis a entender que por el enojo que les hicieron, los castigáis. Sin embargo, recomienda que en caso de que los nativos provoquen pelea, los españoles se defiendan, pero que se evite que las mujeres y los niños sufran daño alguno, y se impida la rapiña, porque muchas veces suele acaecer que la gente de guerra, movida con codicia, se ocupa en el despojo. Los apercibiréis de que ninguna tome cosa alguna. Y esto habéis de amonestar con mucha insistencia y castigarlo con mucha rigurosidad. De todos modos, aconseja ser desconfiados, pues, como esta gente son bárbaros de poca verdad, no conocen a Dios, suelen fingir amistad y debajo de ella hacer muchos engaños. Al propio tiempo ordena conseguir guías entre los aborígenes a los que deberá darse buen tratamiento. En párrafos que siguen insiste en que no consentiréis que se les tome cosa alguna contra su voluntad, y si algo os dieren, se los pagaréis de lo que lleváis, de manera que queden contentos, y trabajad en no venir en rompimiento con ellos. El conquistador debió regresar a la capital de Nueva España, requerido principalmente por su esposa y el recién llegado primer virrey Antonio de Mendoza, por lo cual dejó encargado de la incipiente colonia a uno de sus hombres de confianza, el capitán Francisco de Ulloa, a quien además confió las exploraciones en la última de sus empresas en la esquiva tierra de sus afanes.
Francisco Preciado acompañó como piloto a Francisco de Ulloa en su última navegación a esa parte de Nueva España en 1539, por encargo de Hernán Cortés. Y de ese viaje produjo para la historia lo que se conoce como su relación, especie de recuento a la par que testimonio de acontecimientos dignos de recordación. Entre otros asuntos igualmente relevantes de esa crónica, sobresale el hecho de que en ella aparece en 3 ocasiones la denominación de California, lo que resulta ser la más antigua designación para la península. La siguiente es la cita textual de las menciones aludidas. Continuábamos nuestro recorrido hasta los 10 del dicho mes de noviembre, 1539, y cuanto más avanzábamos, siempre encontrábamos tierras más deleitables y hermosas, tanto por lo verdeante como por mostrar algunas llanuras y valles de ricos que descendía. La siguiente es cita textual de las menciones aludidas. Continuábamos nuestro recorrido hasta los 10 del dicho mes de noviembre, 1539, y cuanto más avanzábamos siempre encontrábamos tierras más deleitables y hermosas, tanto por lo verdeante como por mostrar algunas llanuras y valles de ríos que descendían hacia abajo, hacia tierra adentro, desde ciertas montañas y colinas de grandes selvas, pero no muy altas, que se veían al interior de la tierra. Aquí nos encontramos a 54 leguas de distancia de la California, es decir, de Cabo San Lucas, ya que se encontraban en Santa Cruz, hoy La Paz. Esa referencia viene a ser la aplicación más remota del topónimo California para un lugar específico del planeta, y lo fue, como sostenemos, para la península noroccidental novohispana. La segunda, de este modo se fue junto con los otros al lugar del agua, donde así poco a poco se reunieron más de 100 de ellos, todos en orden, y con algunos bastones con las cuerdas para lanzar, y con sus arcos y sus flechas, y todos pintados. En tanto vino el intérprete chichimeca de la isla California. La tercera, el capitán Ulloa ordenó que nuestro indio chichimeca les hablase, pero nunca se entendieron, de modo que sostenemos firmemente que no entendiese el lenguaje de la isla California. De vuelta a nuestro personaje, añadiremos que el Hernán Cortés que llegó a aquella tierra lo hizo con al menos 16 años de experiencia personal, tortuosa en varios casos, en su trato con indígenas, que en esta nueva empresa le indicaron el camino de la concordia para obtener frutos más convenientes a sus empeños. Y así tenemos muchos otros cronistas que por instrucciones oficiales o por impulso personal nos legaron la vasta documentación que tenemos ahora para recrear y entender mejor los acontecimientos de otros tiempos. Cronistas por excelencia de la antigua California fueron los misioneros jesuitas como Eusebio Francisco Quino y Juan María de Salvatierra, precursores de la introducción en ella de la civilización occidental. Juan de Ugarte, Clemente Guillén, Juan Jacobo Beger, Ignacio Tirsch, Francisco María Pícolo, Miguel del Barco, Fernando Gonzaga,
Sigismundo Tarabal, Ignacio María Napoli, entre otros, hasta algunos que jamás la habitaron, como Miguel Venegas y Francisco Javier Clavijero. Crónicas asimismo imprescindibles son, por ejemplo, la del jesuita alsaciano alemán Juan Jacobo Beger, quien comenzó su libro expresando que todo lo concerniente a California es tan poca cosa que no vale la pena alzar la pluma para escribir algo sobre ella. Y terminó escribiendo 262 páginas que se cuentan en la versión española. El padre Miguel del Barco, autor de una obra cardinal para la historia californiana que rescató y preparó el doctor Miguel León Portilla para su publicación por la Universidad Nacional en 1973, nos hizo legatarios de los escritos que el editor tituló Historia Natural y Crónica de la Antigua California, donde ofrece un caudal exuberante de información que es materia significativa aún en el presente para los estudios de, en y acerca de la California mexicana. Es la presente una grata oportunidad para reconocer que el padre Barco es, incuestionablemente, el cronista por antonomasia de nuestra California y nos resulta muy grato afirmarlo en este foro de excelencia. Enseguida, varios visitantes de las Californias, cronistas del siglo XIX, nos han proporcionado descripciones de lo que fuimos para intentar entender lo que ahora somos. Cyprien Camouillet, capitán francés de una goleta mercante, escribió una extensa descripción del físico y el carácter de los californios subpeninsulares, en su apariencia física como en su disposición moral y en sus rostros bronceados tanto por el extremo calor del clima como por la mezcla de su sangre, se percibe una notable variedad de facciones y expresiones. Los hombres, preservando el aspecto de su estirpe, son generalmente más altos que lo común, fuertes y vigorosos, y se inclinan a la corpulencia. Luego de pormenorizar las actividades de la gente del campo, concluyen que, sin lugar a duda, que debemos atribuir tanto a este modo de vida como a su origen, su carácter independiente y noble orgullo que se hacen patentes a primera vista. Son generalmente buenos, serviciales y enérgicos, pero su imperturbable dignidad jamás condescenderá a prestar algún servicio de apariencia doméstica o servil. De las mujeres dice, entre otras cosas, que se visten correctamente y hasta con cierta coquetería, preservan el aspecto de su estirpe y son generalmente más blancas que los hombres. Sus facciones son más delicadas, su comportamiento es más dulce y simpático. Su incomparable fecundidad se debe, sin duda, a un físico fuerte que se mantiene por comida sencilla y ordinaria, pero abundante. Frederick Devil Bennett fue un naturista enviado a un viaje de 3 años navegando por los mares del orbe para obtener mejor conocimiento del cachalote, con propósito de pesca e industrialización. De ello resultó un libro en 1835, del que para nuestro interés particular tomamos una descripción de la vida peninsular californiana. De las mujeres dice que son notables y modestas, y de los hombres que son expertos jinetes y sobresalen en el uso del lazo. Recuerda que a pesar de
su dieta monótona y altamente carnívora, esta gente es sana, activa y robusta. Viven contentos y por consiguiente felices. Y su conducta entre sí, al igual que hacia nosotros, era igualmente cortés y hospitalaria. James Hunter Ball, originario de Pensilvania, en 1843 estuvo en México. De vuelta a su país, decidió pasar por la vieja California y en Sonora tomó una embarcación a Mulegé. De su estadía peninsular, confesó que fue inmediatamente cautivado por la diferencia de carácter entre la gente de California y la de México. Hay mucha independencia de comportamiento, una mayor libertad de pensamiento y expresión. Cronista sobresaliente del país californiano, fue en los avatares de sus transhumancias políticas Ignacio Ramírez Calzada. En uno de sus trabajos expresó interesantes puntos de vista acerca de lo que todavía en su tiempo se conocía como las Californias. Para entender ello, se debe tomar en cuenta que hacia la fecha de su publicación, 1846, se generaba la invasión norteamericana a esta parte del territorio nacional que culminó en la pérdida de su región septentrional. El nigromante dice que las Californias pueden comerciar fácilmente con la Rusia, con el Japón, con la China, con la India Oriental, con los Estados Unidos, con México y con la mayor parte de las repúblicas de América. Y advierte el dilema de colonizar las Californias o perderlas. He aquí, asevera, la sentencia que han intimado a México los intereses del mundo. Y pues todavía se puede elegir, debemos, con el mayor empeño, ocuparnos de la colonización. Afirma que abrir esta extensa superficie a los extranjeros significaría perderla y recomienda pues colonizarla con numerosos ciudadanos que puedan convertirse en colonos y calcular prudentemente los medios de promover y asegurar la empresa. Empero, asegura que dicha nueva población no puede tener las mismas leyes, las mismas costumbres, las mismas preocupaciones de la metrópoli, pues los colonos van huyendo de esas preocupaciones, costumbres y leyes que tienen a su patria sumida en la ignorancia y la miseria, y por lo mismo que son propias de una nación semibárbara, no pueden convenir a un pueblo que prospera. A la pregunta de qué ventajas derivarían de ello para el resto del país, se responde que México tendría ahí un fondo total, inexhausto, para nuestras clases menesterosas, un establecimiento de corrección para nuestros criminales, una escuela para nuestros marinos, un asilo para las libertades moribundas y un mercado para nuestra industria. Puede entreverse en el texto del poeta republicano la preocupación que le suscitaba la expansión de los Estados Unidos hacia el Pacífico, así como el abandono en que los mexicanos tuvieron a las Californias hasta que perdieron la parte continental de ese enorme territorio. La parte de la guerra de los Estados Unidos contra México de 1846 a 1848, que tuvo como escenario a la península de Baja California, produjo, entre otras cosas, relatos que pintan la fisonomía colectiva de sus pobladores, como la del teniente Edward Gould Buffon,
integrante de los voluntarios de Nueva York, quien escribió que la gente de Baja California es una curiosa raza de seres, aislados de su madre patria y abandonados por ella. Han asumido una cierta independencia de pensamiento y conducta que nunca encontré en Alta California, pero jamás ha vivido una clase de gente más bondadosa de corazón y hospitalaria. Otro personaje que también participó en la ocupación norteamericana fue William Redmond Ryan, un aventurero inglés cuyas experiencias fueron editadas en la capital de su país, a base de textos y dibujos. Después de la invasión estadounidense tuvo lugar en Alta California la Fiebre de Oro, que en 1849 produjo el fenómeno migratorio conocido como el de los 49ers, precisamente los 49, denominación que ya en el siglo XX adoptó un equipo de fútbol americano de San Francisco, Alta California. Fueron grupos que de muchas partes del mundo llegaron a California continental en busca del oro anunciado. Algunos de ellos lo hicieron por la ruta peninsular. El primer diario de un 49er en la Baja California fue el de W.C.S. Smith, quien dijo que los subcalifornianos eran gente muy amable, mejor gente que los mexicanos. De Comondú expresa que un lugar no podía estar más aislado que este. Sin embargo, la gente se ve contenta, están bastante civilizados y una gran porción de ellos tiene sangre en parte castellana. Hasta cronistas diplomáticos franceses hubo, que desde su residencia en Mazatlán nos dejaron apuntes sobre las ocurrencias californianas del sur a mediados del siglo XIX, en un par de volúmenes editados y traducidos por Lilia Díaz, llenos de importantísima información que editó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en 1974. Felizmente también ha habido cronistas de periodos más cercanos como Adrián Valadez, Manuel Clemente Rojo y Ulises Urbano Lacepá en la segunda mitad del mismo siglo XIX. Durante la centuria anterior, León Diguet, Amado Aguirre y más próximos a nosotros, Ulises Irigoyen, Fernando Jordán y Jesús Castro Agúndez, así como el propio Miguel León Portilla. En la continuación de una adecuada costumbre iniciada hace casi 50 años, cuando fue nombrado el primer cronista del territorio de Baja California Sur, lo sucedieron, ya como cronistas del Estado, otros varios, el último de los cuales fue quien ahora disfruta el honor de dirigirse a ustedes, y el encargo ha permanecido sin titular durante los años de este milenio. Sin embargo, también ejerce ese quehacer en cada una de las poblaciones poco o muy pobladas de la entidad, oficialmente o motu proprio, oral o escrituralmente, como por ventura ocurre siempre en todas partes de nuestro país, alguien que se ocupa de evocar y difundir los hechos del pasado y conservar los de la actualidad. Si inscrito en la nómina del gobierno estatal o del ayuntamiento, sus faenas se amplían a conceder asesoría a los servidores públicos, por lo común ignaros en absoluto de todo cuanto toca a la cultura y a la historia, aún de su propia comunidad, metidos a su pesar en el brete de escribir y decir un discurso
o participar con mediano decoro en alguna reunión de rango primario. Y, en buena cantidad de casos, el cronista municipal o del Estado tiene que encargarse de organizar, custodiar e incrementar el archivo histórico de la entidad a que pertenece. Puede afirmarse de igual modo que los menesteres del cronista han de ir más allá de la mera difusión de los acontecimientos del presente, que es su ocupación sustantiva, que para ser creíble debe mantenerse necesariamente ajena a todo afán turiferario, sino aún a dar a conocer los más remotos con criterio de valoración crítica, alentar los estudios historiográficos y su divulgación, participar en defensa y acrecentamiento de los bienes culturales y originar, desde luego, su propia obra testimonial. En andanzas, búsquedas y pruebas de ensayo y error de varios decenios, decidí finalmente desembarcar en el puerto de la crónica. Al cabo de enriquecedoras estaciones en la pedagogía, la literatura, la historia, la administración pública y la política, y luego de 2 ejercicios como cronista que sumaron casi 3 lustros, la experiencia aconsejó asumir en adelante con vocación, convicción y tiempo completo este quehacer con que se puede intentar satisfacer el requerimiento existencial de servir compartiendo, de aprender enseñando. Y en tales ocurrencias hallé que el oficio del cronista comprende más bien varios oficios y, en el mejor de los casos, una suma de las virtudes de varias profesiones. Porque a medida que se asume con creciente compromiso esa labor, uno advierte que se debe llegar a poseer, en la medida de lo deseable, pero asimismo de lo posible, la objetividad del historiador, a la vez que una documentada y razonable subjetividad del periodista, la perspicacia, la sintética amenidad del cuentacuentos, la persistencia del escritor y la acuciosa puntualidad de los buenos relojeros, todo ello aderezado con la modestia del que sabe que su tarea es, a más de investigadora e informativa, de concienciación, y de que, al final de cuentas, únicamente expresa una verdad y una visión, su visión y su verdad. Aprecio enormemente la bondad de su atención.